al cosmos. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos, todas las semanas por Canal 24 Horas, revisando la ciencia hecha en Chile, el aporte también a los distintos sectores de nuestra sociedad, y justamente vamos a estar hablando con uno de estos centros, fundaciones que se encargan de dar vida a la ciencia de nuestro país. Hoy vamos a estar conversando con el director ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida, el doctor Mario Rosenblatt. ¿De qué temas? Algunas investigaciones, algunos puntos que están sobre el trabajo de esta fundación. Desarrollar ciencia de vanguardia de manera interdisciplinaria con miras al desarrollo de aplicaciones ha sido uno de los objetivos de la Fundación Ciencia y Vida desde sus orígenes. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué resultados han obtenido? Sobre eso conversaremos hoy en el programa. Y en la línea del desarrollo de ciencia y sus aplicaciones, 23 emprendimientos biotecnológicos han formado parte del campus de ciencia y negocios que ha surgido en la Fundación Ciencia y Vida. No se trata de un trabajo sencillo, pero sí entrega un gran valor para el país. ¿Cómo se consiguen? Uno de los temas que vamos a abordar en esta conversación. En el 2001, fíjense que se lanzó el primer doctorado en biotecnología en nuestro país. Se trató de un programa innovador para Chile y Latinoamérica que a través de sus cursos se proponía preparar científicos con el fin de crear valor. A casi 2 décadas de su funcionamiento, ¿qué efectos ha tenido? Otro de los temas que vamos a estar conociendo en este capítulo de Exploradores del Átomo al Cosmos. Y presentamos ya de manera telemática, comenzamos nuestra conversación con el director ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida, el doctor Mario Rosenblatt. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes, Nicolás. Tenemos una conversación por adelante, pero antes quiero mostrar a todos quienes nos ven a esta hora las investigaciones y conocer también de qué se trata la Fundación. Al comienzo yo les comentaba sobre los objetivos que ha buscado en el desarrollo de una investigación científica. Los invito a ver la siguiente nota para adentrarnos en este tema. Desde su creación, la Fundación Ciencia y Vida viene desarrollando investigación fundamental, con miras a generar aplicaciones en biomedicina o en bioprocesos industriales. Han desarrollado diferentes líneas de estudio. En inmunología, por ejemplo, trabajan en enfermedades neurodegenerativas y cáncer. En microbiología y virología estudian poblaciones de microorganismos y su relación con el ambiente. Y en neurobiología hacen investigaciones en neurodegeneración y respuestas de estrés. Además, ha surgido naturalmente la investigación interdisciplinaria entre estas áreas, destacando los mecanismos epigenéticos que controlan los procesos básicos y patológicos, y también destacando la simulación de dinámica molecular y dinámica de sistemas complejos que nos puede entregar la biología computacional también. La epigenética se refiere a un tipo de información molecular que controla la manifestación de los genes, sin alterar la secuencia del ADN. Es una información extra o adicional a aquella que entrega la secuencia del material genético. Por su parte, las aplicaciones que se le pueden dar a la biología computacional son diversas. Podemos entender cómo interactúan, por ejemplo, como las bacterias, o también diseñar fármacos para ciertas proteínas, o eventualmente poder probar de manera computacional o de manera virtual cómo se producen ciertas interacciones. Y en ese sentido, esta herramienta permite, por lo tanto, que se conecte una línea de investigación con otras varias que entre ellas eventualmente no necesariamente están conectadas. En otra de sus áreas, como lo es la inmunología, uno de los hallazgos más importantes de los últimos años ha sido entender cómo la dopamina, que es la hormona que se pierde en los pacientes de Parkinson, regula la respuesta inmune. Lo que nosotros encontramos es un mecanismo por el cual estos cambios en los niveles de dopamina afectan el comportamiento de los linfocitos T, que son las células que orquestan la respuesta autoinmune. En condiciones de salud, cuando los niveles de dopamina son altos, se estimula un tipo de receptor de dopamina en los linfocitos T que los mantiene silenciados o tolerogénicos. Sin embargo, cuando los niveles de dopamina comienzan a disminuir, entonces empiezan a estimular otro tipo de receptores de dopamina en estos linfocitos T, lo que promueve un comportamiento muy agresivo en estas células y por lo tanto favorece la respuesta autoinmune y por lo tanto también la destrucción de las neuronas dopaminérgicas. Esta investigación, que se ha desarrollado con el aporte de importantes agencias internacionales, los ha llevado a proponer que estos receptores podrían ser un nuevo blanco terapéutico.
Este estudio es solo una muestra de cómo desde la Fundación buscan aportar en la sociedad y para conseguirlo consideran que la clave es contar con una mirada global para hacer ciencia. Es una mirada que quiere desarrollar la ciencia, como decimos nosotros, en 360, es decir, llevar la ciencia a toda la sociedad. Por otra parte, desarrollar investigación de buena calidad, de punta, y eventualmente esa investigación que genera conocimiento, poder, cuando se da la posibilidad, llevarla a una aplicación que puede ser un tratamiento. De esta forma, en la Fundación Ciencia y Vida buscan dar el giro completo, divulgando los conocimientos que generan en sus laboratorios a las personas y desarrollando innovaciones que permitan impactar de manera positiva en la sociedad. Doctor Rosenblatt, me quería concentrar en un concepto que señalaba la doctora Matus, esta ciencia en 360 grados. ¿De qué se trata y cuál es también el punto, la clave que tiene dentro de la Fundación Ciencia y Vida? Bueno, gracias por la pregunta. Consideramos nuestra ciencia en 360 grados porque pretendemos abarcar no solamente la investigación propiamente tal, sino que esto está muy ligado también a la docencia, al entrenamiento de jóvenes científicos, está ligado también a la extensión, o sea, la divulgación de la ciencia hacia el medio ambiente, está ligado también a los negocios de la ciencia y cómo podemos llevar los descubrimientos del laboratorio, llevarlos a la sociedad, y también, obviamente, la ciencia siendo una actividad que no tiene fronteras. Esta ciencia 360 que hacemos en la Fundación está también unida a grandes centros de investigación en el resto del mundo. Así que lo que pretendemos es que nuestra ciencia se divulgue y llegue a todo el mundo. Con un centro, doctor, en la sociedad, en cómo la investigación, en cómo el desarrollo científico y tecnológico por parte de la Fundación puede entregar valor agregado y finalmente soluciones que tanto se buscan. Me imagino que ahí es muy importante el diagnóstico de lo que es actualmente una sociedad, que va cambiando constantemente, ¿no? Bueno, en parte eso, pero en parte también uno tiene que pensar que la mayoría de las grandes aplicaciones que se han hecho a la humanidad por parte de la investigación científica, que han resultado como producto de la investigación científica, surgen de investigación que no está dirigida específicamente a resolver un problema. Claro. Algunas históricas han ocurrido por accidente. Bueno, yo no diría por accidente, sino que estamos buscando desentrañar algún problema, entender alguna función, claro, de la célula, y de repente a partir de eso surge una idea de, bueno, esto se podría aplicar para curar el Alzheimer, para tratar el cáncer o alguna otra enfermedad. De manera que no estamos pensando exactamente cuáles son los problemas que tenemos que resolver, sino que estamos tratando de resolver problemas biológicos básicos, fundamentales, y estamos seguros que de ahí van a salir las respuestas a los problemas que aquejan a la población. Esa mirada, doctor Rosenblatt, me da la idea de que nos habla de una ciencia y de investigación muy dinámica, que puede ir cambiando, que va entrando a horizontes que no se pensaban al inicio cuando uno estaba con un papel en blanco, podríamos decir, una hoja en blanco. Y en ese punto le quiero preguntar por la transversalidad, por la integración de distintas áreas que se desarrolla en la Fundación Ciencia Vida. Me imagino que también es relevante para este dinamismo que se produce en una investigación. Sí, bueno, no quiero hablar de hoja en blanco, porque es un tema complicado hoy en día, pero la verdad es que la ciencia no parte de una hoja en blanco. Como dijo Newton hace muchos años atrás, él estaba parado sobre los hombros de gigantes. Y eso porque la ciencia se basa en lo que ha hecho otra gente antes. Hoy en día tenemos que ir un poco más allá de lo que está en la literatura científica y la investigación de un laboratorio en particular, porque la ciencia se ha transformado en algo mucho más complejo. Necesitamos ir a diferentes fuentes, a diferentes disciplinas, para buscar las soluciones que queremos encontrar, ¿ya? La tecnología hoy en día demanda que, en el caso nuestro, que hacemos investigación en biología, nos unamos también a otras áreas de investigación, por ejemplo,
un caso típico de lo que ha pasado hoy en día con esta cosa del COVID-19, ya donde se ha tenido que conjugar la inmunología más básica con la medicina y con el manejo de datos masivos a través de la computación. Eso señala cómo la ciencia hoy en día podemos hacer avanzar conectando distintas disciplinas. Me quedo con ese punto, doctor. En estos tiempos de COVID-19, ¿cuál ha sido también el desafío para la Fundación y, a su juicio, para la ciencia chilena? Muchos piensan que solamente la investigación está centrada en, especialmente, la vacuna, pero aquí están todos trabajando en distintas áreas y de esa manera también bastante integral. Sí, bueno, no nos hemos metido directamente en el problema de encontrar una vacuna para el virus. Hay otros grupos aquí en Chile trabajando en el tema, pero sí tenemos conexiones con grupos en Estados Unidos que están desarrollando reactivos anticuerpos que podrían ayudar a combatir la infección por el virus. Así que en ese sentido estamos también en la frontera de lo que se está investigando en el mundo. Bueno, al comienzo estábamos comentando los objetivos, doctor Rosenblatt, y quienes nos ven a esta hora, que ha buscado la Fundación en el desarrollo de la investigación. Vamos a ver la siguiente nota, antes de ir a la pausa. Seguimos conversando con el doctor Mero Rosenblatt sobre un tema bien importante, el emprendimiento. ¿Cómo cuaja también con esta investigación científica? Lo vemos, una pausa y regresamos de inmediato. Desde sus orígenes, la Fundación Ciencia y Vida asumió el compromiso de convertir los resultados de sus investigaciones en aplicaciones y emprendimientos de relevancia para la sociedad. Ello ha llevado a la formación de 23 empresas en diferentes rubros. Un ejemplo destacado es Andes Agriculture, que desarrolló una innovación de gran efectividad. Las plantas tienen microorganismos a veces que le ayudan a vivir. Esta empresa solucionó el problema metiendo el microbioma bacteriano específico para cada especie adentro de la semilla. Por lo tanto, cuando la semilla germina, la planta tiene en sus raíces el microbioma y las bacterias que le van a ayudar a ser más vigorosa o a suplir algunas deficiencias. Esta innovación se está testeando con muy buenos resultados en más de 100 campos de diferentes zonas de Estados Unidos. El siguiente desafío es avanzar hacia su comercialización. Otra de las innovaciones desarrolladas desde la Fundación fue a través de la empresa Phage Technologies. Phage Technologies es una compañía que ha desarrollado un sustituto a los antibióticos que se usan para combatir enfermedades gastrointestinales de los animales de producción masiva. Estamos hablando de los pollos, de los cerdos, de los salmones, de las vacas. Cuando se crían estos animales en condiciones intensivas, las infecciones gastrointestinales son muy comunes y esas son producidas por bacterias. Para tratar las bacterias uno usa antibióticos, pero el uso de antibióticos está restringido en animal que va a terminar siendo consumido por el ser humano. Lo que hizo Phage Technologies fue encontrar una alternativa saludable que mantiene a raya esas bacterias dañinas. Este suplemento que se agrega al alimento de los animales ya se comercializa en Chile y en otros países sudamericanos y prontamente llegará a Europa. Por otro lado, el sector minero, que en la actualidad aporta con el 10,1% del PIB del país, es otro que se ha visto beneficiado con las innovaciones científicas que han nacido en la Fundación. Un ejemplo es la empresa Nova Mineralis. Nova Mineralis es una compañía que está desarrollando un nuevo proceso para recuperar cobre de forma ambientalmente amigable. Hoy en día las reservas de cobre más abundantes existen en una forma mineral que se conoce como calcopirita. Para poder extraer el cobre de la calcopirita, la tecnología actual es muy contaminante y demanda mucha energía. El grupo de Nova Mineralis lo que logró fue encontrar una manera de usar máquinas y procesos que se usaban para otras tareas en minería y reposicionarla para procesar la calcopirita sin gastar casi nada de agua, sin producir relaves, sin tener las consecuencias de las fundiciones. Hoy, 11 plantas mineras piloto en Chile están testeando sus resultados. Para la Fundación es esencial seguir contribuyendo desde la ciencia a la sociedad.
En esa línea consideran que es clave hacer un trabajo en conjunto con el sector privado, pues creen que ahí está la clave de avanzar hacia una sociedad más desarrollada. La base de todo esto es hacer de Chile un país que pueda entrar en la futura economía, la economía del conocimiento. Somos exportadores más bien de productos naturales y tenemos muy pocas empresas tecnológicas en el país. Entonces, este esfuerzo de emprender con base científica es lo que va a ayudar a formar empresas nuevas que puedan ser la base de una futura economía en el conocimiento. Ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida, el doctor Mario Rosenblatt. Doctor, antes de la pausa, veamos el tema del emprendimiento y la ciencia, que muchos dirían, muchas veces pueden ser caminos distintos, pero aquí hacen una sinergia bastante atractiva. Y me quiero quedar en un concepto que dejaba en la nota el doctor Pablo Valenzuela, el de la economía del conocimiento. Eso es bastante clave en el trabajo que está desarrollando la Fundación, ¿no? Así es. Nosotros, bueno, como te decía hace un momento, nuestras investigaciones las centramos en tratar de entender problemas más bien fundamentales, básicos del funcionamiento de las células, de los organismos. No estamos pensando exclusivamente en encontrar una cura para una enfermedad, y como te decía, estas salen solas, pero, claro, pero para que esta cosa se produzca se necesita la combinación de la ciencia con los negocios. ¿Ya? Y ahí es donde nace esto de la economía del conocimiento, donde los científicos tenemos que aprender a hablar el idioma de los negocios, y los emprendedores tienen que también aprender a entender el lenguaje de la ciencia, de manera que podamos comunicarnos y sacar adelante proyectos interesantes donde se aplique la ciencia para resolver problemas finalmente, ¿ya? Un ejemplo que acaba de mencionarse y salir en la prensa es el premio Nobel que se dio recientemente por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, en la cual participó muy activamente nuestro director científico, el doctor Pablo Valenzuela, que ustedes acaban de ver en pantalla. Al inicio esta era una investigación más bien fundamental, se quería conocer el virus, se quería secuenciar el genoma del virus, saber cómo invadía las células, pero de ahí salió la vacuna y salieron los test de diagnóstico. Uno nunca sabe por dónde va a saltar la liebre en realidad. Claro, es una buena imagen, un buen punto ese, doctor. Y también considerando un punto que hemos tratado mucho en el programa, aquí en Exploradores, la ciencia y el sector privado, los negocios, finalmente logran la sostenibilidad y la duración y finalmente el desarrollo de nuevas investigaciones. Es importante esa sinergia, como decía yo, que se va produciendo. Y ahí le hago la pregunta, ¿cómo es el lenguaje? ¿Cómo entender ese lenguaje entre dos mundos que muchas veces tienen nortes o ven la situación de una manera distinta? Hay que llegar a puntos en común muchas veces, me imagino. Bueno, nosotros hemos abordado el tema. Sí, es un desafío importante esto de conectar la ciencia que hacemos nosotros acá en Chile, no solo en la Fundación, sino que en todos los laboratorios universitarios y en otras partes, de conectar esa ciencia con el sector privado. Y lo hemos enfocado desde dos puntos de vista, diría yo. Uno es la preparación de los jóvenes científicos de manera que entiendan los problemas de los negocios. En nuestros cursos les enseñamos a los jóvenes a qué es lo que es una patente. Tienen un curso específico sobre patentes, por ejemplo. El examen final del curso es escribir una patente, conocer lo que es propiedad intelectual, saber leer los negocios propiamente tal y leer un balance, por ejemplo. Un plan de negocios, por ejemplo, me imagino. Entenderlo. Por supuesto. Claro. Exacto. Poder entender cómo se sale a buscar plata, cómo se contacta a los inversionistas, cómo se les explica la ciencia, cómo podemos bajar el lenguaje de la ciencia de manera que una persona que no es entendida en esto, que es a lo mejor ingeniero, economista o un abogado, pueda entender esto. Y para eso hemos organizado nosotros lo que llamamos talleres de ciencia para líderes de opinión. Son talleres de biología molecular donde nos conectamos con emprendedores, con
con abogados, con políticos, han habido ministros acá tomando el taller, y durante 3 días conversamos sobre la importancia de la ciencia y tratamos de conectarnos con el idioma de la ciencia, de manera que estos dos lados, por un lado preparando a los estudiantes a que entiendan los negocios, y por otro lado mostrándole a los inversionistas o a los políticos la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo social y económico del país, logramos hacer este ensamble y llegar a esta cosa que llamamos la economía del conocimiento. Claro, y como usted dice, doctor, la formación es súper importante y los voy a invitar a ver lo que es desarrollar innovaciones y emprendimientos a partir de la ciencia, uno de los objetivos que se propusieron en la Fundación con respecto a formar nuevos científicos. Lo revisamos en la siguiente nota. En 2001, la Fundación Ciencia y Vida, en conjunto con la Universidad Andrés Bello, lanzaron el primer doctorado en biotecnología en Chile, en un contexto donde esta área estaba poco explorada en el país. La Fundación nació con la idea de conectar a la academia con el sector productivo nacional. Y en ese sentido no podíamos hacerlo entre 3-4 personas, había que crear un contingente que pudiera dedicarse a la biotecnología, y para eso lo ideal era partir con un doctorado y tener gente bien preparada para hacer esta tarea. Y en la idea de cumplir con esa línea, el doctorado incluía un programa innovador e inédito para la región. Introdujo cursos relacionados con los negocios de la ciencia, tenía cursos de patentes donde los estudiantes tenían que escribir su propia patente, y tenía todos los cursos de ciencia básica que implementábamos estaban orientados hacia la aplicación biotecnológica. Desde su creación se han graduado cerca de 90 doctores en biotecnología y han surgido 6 empresas a partir de las investigaciones y el trabajo de los propios estudiantes. En algunos casos, alumnos han pasado a formar parte de la fundación y a dictar clases en el programa, como ocurrió con Nicole Tischler, quien vino desde Alemania para formar parte de la primera generación y actualmente dirige el laboratorio de virología molecular. Cuando tú, por ejemplo, haces investigación en un país desarrollado como Alemania y no tienes una pieza muy específica, te quedas en el camino. Porque no la tienes, no vas a ir por ese camino. ¿Te fijas? Entonces las cosas que valoré enormemente ese doctorado fue la forma de poder sobrepasar desafíos, inventando soluciones a problemas. Y por supuesto, todo el análisis crítico y la mirada global que se entregó. Y creo que he podido transmitir, mantener, conservar este espíritu positivo y de búsqueda de soluciones, de entregar este mismo espíritu que se me ha entregado a mí en ese doctorado a las futuras generaciones. Ese espíritu se mantiene latente, así lo destacan las nuevas generaciones. Lo que más rescato de mi experiencia del doctorado es que pude conocer a varios científicos que pudieron aplicar la ciencia y aplicar la biotecnología en la solución de problemáticas a nivel nacional. Eso fue muy positivo, poder conocer y aprender de la experiencia de estos científicos, y además me encontré con bastantes herramientas que me permitieron mejorar la comunicación de la ciencia, no solo a mis colegas, sino también a la sociedad en general, que es algo muy valioso y muy importante. Recientemente el programa se mudó a la Universidad San Sebastián, donde se abrieron 3 nuevas menciones doctorales. De esta forma, la Fundación, a través de sus fundadores y sus antiguos y nuevos alumnos, esperan seguir cumpliendo con su objetivo inicial, aportar a través de la ciencia al desarrollo del país. Chile es un país que su riqueza viene en productos naturales, la minería, la agricultura, el área forestal, la piscicultura con los salmones, y todas esas son áreas donde las aplicaciones biológicas pueden rendir muy buenos frutos. Así que la biotecnología yo creo que puede ser un gran avance socioeconómico de Chile. Doctor Rosenblatt, el balance que tiene la Fundación con respecto a este doctorado, la formación de nuevos profesionales, también esta comunicación que usted decía en la nota se da entre la ciencia y el sector productivo, y lo que estamos comentando también, esos puentes que se van tendiendo. Sí, bueno, nosotros estamos muy orgullosos del programa de biotecnología, del doctorado en biotecnología que hicimos durante más de 10 años con la Universidad Andrés Bello, donde han salido alrededor de casi 100 egresados, muchos de los cuales han formado sus propias empresas biotecnológicas, y algunos de ellos están vendiendo productos a nivel
nacional e internacional, de manera que para nosotros ha sido un verdadero éxito el programa de doctorado en biotecnología, que era, como decía la nota, es necesario porque si queremos realmente conectar el conocimiento científico que nosotros mismos generamos en Chile con nuestro sector productivo, se necesita más gente, se necesita gente preparada, ¿ya? Y para eso había que iniciar un programa de doctorado en el área. Tiempo atrás iniciamos en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, un programa de biotecnología, pero no a nivel de doctorado, sino que a nivel de pregrado, donde salían profesionales preparados también para trabajar en el área de biotecnología. Y muchos de esos estudiantes que salieron de la Facultad de Ciencias después entraron a estudiar el doctorado porque sentían que les faltaba algo más en su preparación. Y hoy en día tenemos muchos ejemplos de éxito de lo que ha sucedido con nuestros graduados. Bien, doctor Rosenblatt, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y todo el éxito para la Fundación en los desafíos que se vienen para adelante. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Un abrazo, que esté muy bien. Hasta luego. Bien, nosotros nos despedimos. Como siempre, gracias por acompañarnos en Exploradores. Todos nuestros capítulos y temporadas a su disposición en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao. Nos vemos. Exploradores del átomo al cosmos.